Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 del curso La Fe de Jesús. La clase pasada estuvimos hablando un poquitito acerca del inicio del pecado, cómo inició el pecado en ese lucero de la mañana, en ese querubín grande y protector. Y después fue trasladado a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron y cómo se nos cuenta el relato del primer pecado ahí en Génesis capítulo 3 versículo del 1 al 6. Y luego vimos un poquitito algún concepto de pecado. Como dice 1 de Juan 3:4, el pecado es la infracción de la ley. Y vimos también algunas cosas interesantes con respecto a esto. Hoy nos toca estudiar un poquitito el inicio del plan de salvación. Veremos que el Señor comenzó un plan que ya tenía preparado si el ser humano caía en pecado. Y entonces ese plan no es que ya terminó, sigue en proceso. Pero hoy vamos a ver una parte, una porción de ese plan de salvación, ¿sí? Así que espero que estés listo y que estés lista. Vamos a orar y vamos a zambullirnos en la palabra de Dios en esta clase que se titula ¿Hay salvación para mí? Ahora que sé que soy pecador, ahora que sabés que sos pecador y pecadora, ¿hay salvación para vos? ¿Será que puedo cambiar? ¿Será que puedo ser otra persona? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Acompáñame en oración. Querido Padre, gracias por recibirnos. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia para alabarte, para adorarte, para bendecirte. También, Señor, para pedirte tu Espíritu Santo, a fin de que Él nos guíe y nos instruya a través de tu palabra. Hoy vamos a estudiar a ver si hay salvación para nosotros, ahora que sabemos que somos pecadores. Ayúdanos, Padre, para que en este paseo bíblico podamos recibir tu palabra, podamos ponerla por obra, podamos ser obradores de tu palabra para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada persona que está mirando este programa, que está siguiendo, Señor, este curso, que sea bendecida por tu santa presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Muy bien. Vamos a ir entonces a la lección de hoy que se titula ¿Hay salvación para mí? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la salvación? Y vamos a ir a la primera pregunta que vamos a responder con la Biblia, que dice así: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuál es la consecuencia más terrible del pecado? Romanos 5:12. Busca tu Biblia, acompáñame, busca tu lección que ya la debes haber impreso y completemos juntos. Dice así Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que la consecuencia final del pecado, nos dice aquí, ¿es una enfermedad? No, no sucede nada. Sí que sucede. La muerte, exactamente. La muerte es la consecuencia final del pecado. La muerte. La muerte no existía antes de que el pecado entre, ni en los seres humanos, ni en los animales, ni en las plantas. Tristemente, la naturaleza también ha sido afectada por el pecado, y el pecado trajo la muerte. Segunda pregunta, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Será que si nosotros inventamos algo, ahora que hay mucha ciencia y mucho avance tecnológico, podremos resolver el problema del pecado? Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Acompáñame en tu Biblia al libro de Jeremías, un libro profético del Antiguo Testamento, está después de Isaías, capítulo 2, verso 22. ¿Será que podemos hacer algo para que resolvamos como seres humanos, como raza humana, el problema del pecado? ¿Será que el Señor nos ha dado la posibilidad de hacerlo? ¿Tenemos el poder para resolver el problema del pecado? Dice así Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No podemos hacer nada. Me puedo lavar con lavandina. Lejía es lavandina. Me puedo lavar con jabón. Me puedo echar alcohol ahora que estamos en plena pandemia. Y entonces decir, bueno, ya estoy limpio. No, porque el pecado es algo interno. Es algo que está en nuestra naturaleza. Desde que nacemos, nuestra naturaleza nace como pecadora. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y esto lo dijimos, pero lo vamos a repetir. Es más, te voy a hacer una pregunta. Pensá, ¿el ser humano peca porque es pecador o el ser humano es pecador porque peca? Te pregunto de nuevo. ¿El ser humano peca porque es pecador o es pecador porque peca? Bueno, lo voy a responder. El ser humano
peca porque es pecador. El perro ladra porque es perro, es su naturaleza. Y nosotros, desde que Adán y Eva pecaron, nacemos pecadores. Y entonces nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Ya nacemos pecadores. Ya nacemos con una naturaleza que va en contra de Dios. Ahora bien, los niñitos pequeñitos no pecan. El pecado es infringir la ley. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cómo un niño de 2 años puede cometer un pecado? Es imposible para un niño de 2 años cometer un pecado, ¿no te parece? Es imposible. Por eso el Señor dijo, de los tales es el reino de los cielos. Entonces, nosotros ahora vemos que el ser humano no puede resolver el problema del pecado. El pecado trajo la muerte y el ser humano no lo puede resolver. ¿Pero qué hacemos entonces? Bueno, Jesús es aquel que resuelve el problema del pecado. Sigamos avanzando. Pregunta número 3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Juan capítulo 3, verso 16. Este es un versículo hermoso que seguramente alguno de ustedes lo conoce de memoria. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros somos parte del mundo, o éramos parte del mundo. De tal manera amó Dios al mundo. En el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, el mundo es toda aquella persona que no ama a Dios, que no lo conoce aún. De tal manera amó Dios al mundo, te amó a vos y me amó a mí, hasta que lo conocimos y nos ama ahora que lo estamos conociendo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué provisión hizo Dios? Dio a su Hijo. Indudablemente el Hijo se quiso dar también. Él se entregó a sí mismo. No es que Dios le dijo, mira, ahora vos que creaste al ser humano, vas a ir y vas a morir por eso. No fue así. Es algo en conjunto, es una decisión en conjunto entre la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya que Jesús es el creador, pero entre los tres también crearon, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, acá vemos que lo que el cielo, lo que la deidad provisionó fue a Jesús, a su Hijo, para que a través de la muerte de Jesús se resuelva el problema del pecado. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿A qué vino Jesús? Bueno, Jesús vino a algo muy interesante. Mirá lo que nos dice. Bueno, su nombre ya nos ayuda a saber a qué vino Jesús. ¿Recordás qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa el Salvador. Así le dijo el ángel Gabriel a María cuando se le apareció. Y le dijo, pondrás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ¿a qué vino Jesús? A salvar al pueblo de sus pecados. ¿Pero a quién vino a buscar? Y vino a buscar a los más santitos, a los más buenitos. ¿A quién vino a buscar? Mirá lo que nos dice Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículo 10. Ahí estamos en la historia de Zaqueo. Si tenés tiempo después, lee desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y Zaqueo era un ladrón. Y fue a ver a Jesús y era peticito y no llegaba, entonces se subió a un sicómoro y cuando Jesús iba pasando por ahí le dijo, Zaqueo, baja que voy a comer a tu casa. Los principales religiosos de la época se asombraron, dijeron, ¿cómo va a ir a comer a la casa de un pecador? Pero Jesús estando ahí le presentó el Evangelio. Zaqueo fue tocado por Jesús, fue tocado por el milagro de la salvación y por el plan de salvación. Y entonces Zaqueo dice, Señor, si a alguien le robé, le voy a devolver 4 veces sobre lo que le robé, sobre lo que lo defraudé. La vida de Zaqueo cambió para siempre. Y entonces, en el versículo 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Será que te vino a buscar y a salvar a vos? Te quiero decir que me vino a buscar y a salvar a mí. Sin Jesús estaríamos totalmente perdidos. Pero gloria a Dios que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, sigamos avanzando. Ya sabemos que la consecuencia final del pecado es la muerte. Ya sabemos que el hombre no puede resolver el problema del pecado aunque se esfuerce. Ya sabemos que para resolver el problema del pecado el cielo entregó a Jesús y sabemos que Jesús vino a salvar. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cometió Jesús algún pecado? Si Jesús hubiese cometido algún pecado, no nos podría salvar. Porque si no vino a salvar del pecado y él cometía pecado, imagínate.
Pero Jesús no cometió ningún pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos da luz al respecto. Acompáñame en tu Biblia, vamos al libro de Hebreos. Última carta del apóstol Pablo en la Biblia, ¿sí? El apóstol Pablo escribió 14 de los libros del Nuevo Testamento. Son uno más de la mitad más uno. Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay 39 libros, en el Nuevo Testamento hay 27 libros. Así que la mitad de 27 es 13 y medio. Sería 13 y 13, 26. Así que la mitad más uno escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y mirá lo que nos dice Hebreos capítulo 4, 15, acerca de que si Jesús cometió pecado, dice así: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Jesús no cometió ningún pecado. Jesús fue tentado en todo, como lo es tentado cualquier ser humano, pero resistió, no cometió pecado. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Qué hizo Jesús para pagar tu deuda? ¿Qué hizo para pagar mi deuda? ¿Qué hizo el Señor para ayudarnos? ¿Qué hizo para salvarnos? Mirá lo que nos dice el libro de Isaías. Acá hay un cántico. El libro de Isaías tiene 4 cánticos, ¿sí? Y uno de los cánticos es este, y es maravilloso. Isaías capítulo 53. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7, ¿sí? Isaías 53, del 3 al 7. Mirá lo que hizo Jesús por vos. Mirá lo que hizo Jesús por mí. Dice así: porque así dice Jehová. Perdón, me equivoqué. Ahora sí. 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjate lo que dice el 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué hizo y con cómo pagó Jesús la deuda del pecado del hombre? ¿Qué hizo? Cargó tus pecados y mis pecados. Es interesante pensar en la muerte de Jesús. Cuando a Jesús lo crucifican, se muere muy rápido. La crucifixión era un elemento de tortura dentro del romanismo. Eso no venía de ellos. Habían modificado la técnica de crucificar de los persas para hacerla más dolorosa. Un crucificado moría en 3 días, algunos duraban hasta 5 días. Pero Jesús se muere muy rápido, en un par de horas ya se muere. Y lo extraño de esto es que le van a pedir el cuerpo y dice, pero ya se murió, no puede ser. Vayan y asegúrense de que está muerto. Y le clavan la lanza y estaba muerto. ¿Qué lo mató a Jesús? ¿Los latigazos? ¿La corona de espinas? ¿Los clavos? No. Lo mató el sufrimiento y el peso de tus pecados y mis pecados sobre él. Por eso Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó? Ya estudiamos que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Esa conexión eterna que había existido en la deidad se vio truncada entre Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús cargó con mis pecados y con tus pecados. Así que Él cargó con mis pecados para destruir al pecado. Él cargó con mis pecados para poder perdonarme esos pecados, porque ya pagó todos los pecados. Ahora bien, recordá que para que Él nos perdone los pecados, tenemos que avanzar hacia Él, tenemos que arrepentirnos. No es que, bueno, ya perdonó, puedo hacer lo que quiera. No. Es más, sigamos leyendo. Mirá qué interesante.
¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 22. ¿Qué pasó después de que Jesús murió? Y bueno, ahí quedó en la tumba. No quedó en la tumba. Mirá lo que nos dice. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Dice así. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y primicia de los muertos es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también la muerte, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Cuál fue el acto que aseguró nuestra salvación? Y la resurrección de Jesús. Imagínate que Jesús cargaba con nuestros pecados, estaba en la cruz, moría en la cruz y ahí nomás quedaba. Y lo enterraban y ahí quedaba en la tumba. ¿Y a quién va a salvar? Ya murió, no resucitó. Pero Jesús dejó la tumba vacía. Jesús hoy vive y reina para la gloria de Dios. Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros ante el Padre. Jesús resucitó y nos promete en su palabra que nosotros resucitaremos con Él si morimos en Él. Y ya estudiaremos un poquitito más esto. ¿Cuándo resucitaremos? ¿Cómo resucitaremos? En alguna lección posterior. Así que sabemos que Jesús pagó la deuda del hombre, que Jesús vivió sin pecado, que Jesús cargó el pecado de todos los hombres, que Jesús murió sin pecado y resucitó. ¿Y cuál es el resultado de entregarle la vida a Cristo? ¿Será que seré igual? ¿Será que si le entrego la vida a Cristo permaneceré igual, con los mismos defectos, con las mismas cargas? ¿O será que el Señor me quiere cambiar? Mirá lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que si estamos en Cristo, si aceptamos a Cristo, si vivimos como Cristo quiere que vivamos, seremos hechos nuevas criaturas. ¿Te gustaría ser una nueva criatura? El mentiroso es un ex mentiroso. El ladrón deja de ser ladrón y se transforma en un ex ladrón. El que era mal padre empieza a ser un buen padre. La que era una mala esposa o mal esposo empieza a ser un bueno o buena esposa o esposo. El Señor nos quiere cambiar. El Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere darte bendición. El Señor quiere darte salvación. Quiere darte su espíritu. Quiere cargar tus culpas. No necesitas cargarlas vos. Tenés que dejar que el Señor te ayude. El Señor quiere sanarte, porque Él llevó nuestras dolencias y por su llaga fuimos sanados. Quiere sanar tu corazón, quiere sanar tus sentimientos, tus emociones. ¿Lo dejarás? Hay una pregunta aquí que me gustaría que dejes el comentario, en los comentarios del video. Hay dos preguntas que sería muy interesante poder leer tus comentarios, ¿sí? La primera dice, ¿en qué le ayuda a saber que Jesús vino para salvarnos y hacer de nosotros nuevas personas? ¿Cómo te ayuda esto? ¿Cómo te ayuda a saber que Jesús vino para salvarte y hacer de vos una nueva persona? Déjamelo en los comentarios. Y una más. Cuando estamos sufriendo, pasando por angustias, que seguramente te toca, esperamos que Dios cambie situaciones, pero Dios anhela sanarnos como personas. ¿Qué opinas de esto? Me gustaría leerlos. Me encantaría leerte en los comentarios y que me dejes comentarios sobre estas preguntas. Para cerrar, antes de ir a la decisión de hoy, déjame decirte que en Ampliando Conceptos hay un montón de cosas muy bonitas en la segunda página de la lección de hoy. Jesús, único Salvador. Y ahí tenés varios versículos donde nos dice de la encarnación, de la vida sin pecado, la muerte vicaria de Jesús, la resurrección, la ascensión a los cielos, la intercesión y cuándo vendrá de nuevo, ¿sí? Y alimentando mi fe. Por favor, lee día a día los versículos que te tocan. En este caso, el primer día, Ruth capítulo 1, versículo del 1 al 22. En el segundo, 1 de Samuel 17, del 1 al 58. En el tercero, 2 de Samuel 11, del 1 al 27. Y así seguimos, 1 de Reyes 3, 1 de Crónicas 28, 2 de Crónicas 20 y Nehemías 2. ¿Y qué haces con esto? Escribís cada mañana lo que pensás que Dios te dijo a través de esa historia. Necesitamos hablar con Dios. Acordate que la comunicación ascendente es por la oración, la descendente es por la palabra. Lee la Biblia, si no Dios no te va a hablar. Lee la Biblia, Él te va a hablar a través de esto. Y lee estas historias cada mañana. Fortalece tu fe también en tu relación con Dios.
Y si esto te está sirviendo y está siendo de bendición, compartilo con otro también. Vamos a ir al cierre. ¿Cuáles son las sugerencias para aceptar a Jesús? ¿Te gustaría aceptar a Jesús hoy? Mirá lo que nos dice Hechos 16, 30 y 31. Hechos capítulo 16, versículo 30 y versículo 31. Acompáñame en tu Biblia. Vamos a ver qué dice aquí. Hechos 16, 30 y 31. Dice así. Los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué tengo que hacer? Creer en el Señor Jesús. ¿Y cómo hago para hacerlo? Estudio la palabra. Al carcelero de Filipos le dijeron: cree en el Señor Jesús. ¿Y qué hicieron? Le hablaron la palabra, le enseñaron la palabra. Es lo que estamos haciendo acá en el curso de la fe de Jesús. Para creer en Jesús tenemos que leer la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra. ¿Te gustaría creer en Jesús? Si te gustaría, asentí ahí con un sí en tu lección. ¿Qué más? Aceptarlo como único salvador de mi vida. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Mira qué lindo versículo aquí en Hechos capítulo 4. Dice el versículo 12 así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Viene hablando de Jesús, este Jesús que fue rechazado, pero en ningún otro hay salvación. En su época, el libro de Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La pregunta es, ¿lo recibirás? ¿Vos lo recibirás como tu Salvador? Si es ese tu deseo, hoy recibilo como Salvador. Dentro de un momento vamos a orar. Voy a orar yo aquí y te voy a pedir que ores vos allá donde estás. Y que le digas: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Quiero cambiar mi vida, quiero que cambies mi vida. Quiero que me transformes, quiero que me bendigas. Número 3. ¿Qué tengo que hacer entonces para que Él haga eso? Tengo que abrirle la puerta de mi corazón. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, aparece este versículo. Maravilloso. Dice así: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar a tu vida. Jesús quiere entrar en tu ser. Jesús quiere entrar en tu casa, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu noviazgo, en tu carrera que estás estudiando. Jesús quiere entrar en todo lo que tenés en tu vida. Le tenés que dar acceso. Jesús quiere entrar en tu casilla de email, quiere entrar en tus redes sociales. Jesús quiere entrar en todo. No le cierres la puerta de nada. Deja que Él entre, cambie, transforme y bendiga cada parte de tu vida. Aceptalo como tu Salvador. ¿Te parece que oremos por esto? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias una vez más por Jesús. Gracias, Señor, porque Él vino a buscarnos y a salvarnos, porque sin Él estamos perdidos. Te queremos pedir, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas nuestra vida, que nos ayudes a creer en Él. Lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Lo aceptamos para que Él sea el Salvador que necesitamos, pero no solo hoy, sino cada día. Queremos abrirle la puerta de nuestro corazón, como dice en Apocalipsis 3:20, para que Él entre. Esa puerta que solo se abre de adentro, Él no la va a forzar jamás, pero ayúdanos a abrirle la puerta de nuestro corazón, para que Él entre en nuestra vida, nos cambie, nos transforme, para que Él nos bendiga y nos ayude en cada aspecto y circunstancia de la vida. Te pedimos, Padre, que bendigas nuestra vida y que nos ayudes a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra a través del curso La Fe de Jesús. Bendice a los amigos y amigas que están haciendo este curso, que tu Espíritu Santo esté en sus corazones y que tus ángeles los protejan también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Mis queridos amigos, que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo próximamente en la lección número 6. Mirá que ahora se empieza a poner cada vez más lindo, cada vez más profundo. Vamos a ir viendo las lecciones, algunos anexos también, y esto cada día se va a poner más lindo. Que Dios te bendiga, los leo en los comentarios para ver qué te pareció la lección, para ver si tenés alguna pregunta o alguna duda, y también para que me comentes las 2 preguntitas que hicimos para que comenten. Que Dios les bendiga.